Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa Contrastando Ideas. Y como siempre, es un gusto saludarlos y agradecerles su valiosa participación en redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Acompáñenos en Contrastando Ideas Noticias. Y bueno, pues esta noche de martes 22 de marzo quiero agradecer la presencia de una prestigiada y reconocida periodista, líder de opinión, la licenciada Judith Sánchez Reyes. Judith, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, un día intenso, el inicio de operaciones este fin de semana. ¿Cómo viviste este inicio de operaciones allá del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches al auditorio. Pues efectivamente, iniciamos, digamos, esta semana laboral con con la expectativa de la inauguración o de la entrega-recepción, dice el presidente, y ahora por la veda, de la entrega-recepción de esta magna obra, una de sus 4 obras insignias que prometió durante su gestión. Claro. Y bueno, pues yo quiero comentarte que pues más allá de todos estos comentarios que se han hecho, que de estas publicaciones que se han dado en redes sociales sobre que si no había agua, sobre que si había ambulantaje alrededor de las instalaciones, etcétera, que si hacía mucho calor, que si no había aire acondicionado, etcétera, etcétera. Yo creo que, a ver, estamos en un punto, y lo comentabas con tu anterior invitado, estamos en un punto del gobierno en el que ahorita todo lo que suceda, vamos a querer cobrarle la factura al presidente. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos. Creo que ya tuvimos un fuerte desgaste durante estos 3 años como para seguir con esta postura. Si bien es cierto, esta obra del aeropuerto en la base de Santa Lucía, en la base militar de Santa Lucía, provocó polémica desde que se anunció, y bueno, obviamente ayer con la inauguración. Creo que en términos generales hay que quizá darle, sí, el beneficio de la duda. Por supuesto que es un aeropuerto que de primera instancia va a beneficiar, bueno, pues a la gente del Estado de México, a la gente del Estado de Hidalgo y algunas son otros estados, digamos, vecinos. Creo que va a ser muy difícil que nosotros como capitalinos nos podamos trasladar hasta allá. Y déjame decirte que en la odisea justamente de la cobertura, claro, efectivamente hicimos 40 minutos de ida y 40 minutos para llegar aquí a la Ciudad de México. Sin embargo, jugó mucho el papel, digamos, el día, era un día feriado, salimos a las 3 de la mañana y regresamos más o menos como al 10 para las 4. Yo tomé el tiempo desde que salimos del aeropuerto a la entrada acá a la Ciudad de México. Correcto. Entonces, todos esos factores influyeron a que, pues, a lo mejor esos puntitos se los demos a favor del presidente, ¿no? Que presumió mucho que iba a haber un tránsito fluido, que la gente iba a poder llegar sin ningún problema. Claro. Te digo, hay que ser cuidadosos, hay que esperar, ya realmente cuando haya más operaciones, haya más vuelos, ¿no? Que al final del día también están acotados un poco los destinos. Son 7 destinos nacionales y uno fuera de México, que es justamente a Venezuela. El diseño, quiero decirte que es un diseño rescatable, ¿no? Si me permites la expresión, quizá había gente que decía, es que está bonito, o sea, sí, está presentable, por supuesto, no es un aeropuerto que tú digas, híjoles, pues aquí si le muevo, a lo mejor se cae algo porque es de material muy de dudosa procedencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, digo, de primera instancia la estructura se ve fuerte, se ve resistente, el diseño, como te comento, es rescatable, y sobre todo creo que también hay que darle el valor pues al trabajo de los ingenieros militares, que finalmente durante toda la historia, pues nos han demostrado que saben hacer bien las cosas, y además porque su profesión siempre ha sido con una disciplina y con un rigor, ¿no? Entonces, creo que todos esos puntos hay que írselos sumando un poco a favor a esta obra del gobierno federal en este momento.
Yo creo que también en cuanto se empiecen ya a concluir las obras de comunicación, de conectividad con el aeropuerto, también quizá pueda ser una opción, como te digo, quizá para los capitalinos, porque también con la cuestión del costo de los boletos, de los vuelos, a lo mejor sí va a ser atractivo, pero finalmente vas a pagar más en la cuestión del traslado y Así es. económicamente, pero también en cuanto a tiempo. Si tú, y seguramente tú como usuario, pues hacemos de cualquier punto de la ciudad entre 30 y 40 minutos. Y eso por el tránsito, ¿no? Pero hay Claro, muchas personas que tenemos la fortuna de vivir relativamente cercano cerca. al puerto internacional de la Ciudad de México y llegas en 10, 15 minutos, ¿no? Entonces, creo que ahí el usuario va a tener que valorar, que poner sobre la balanza qué le conviene más, y a lo mejor sí se avienta 2 horas, pero se ahorra más dinero. Ya te digo, sobre todo cuando esté concluida la obra del Mexibus, que eso obviamente va a ser un transporte público, y entonces eso ya te dará como otra perspectiva. Pero yo creo que en este momento pues vamos a darle el beneficio de la duda. También ahí ayer se criticaba que no había agua en algunos grifos del baño. Yo déjame decirte que uno de los que pude visitar, porque además también la presencia de los medios el día de ayer fue muy acotada. Realmente estuvimos solamente en 2 lugares. No podíamos como salir de esos espacios porque logísticamente hablando, hicieron que los medios, sobre todo televisión y aquellos que tenían fotoperiodistas, estuvieran en diversos puntos, o sea, que no tienen que estarse trasladando justamente para evitar, yo creo que, pues las aglomeraciones que de por sí se dieron, pero bueno. Entonces, de lo poco que pude yo observar fue justamente, digo, estos baños padrísimos que estaban dedicados al cine mexicano, el Así de las es. mujeres, pues hacia las actrices muy famosas, ¿no? Pero pues te digo, o sea, finalmente es como en una fiesta, querido Julio. O sea, ayer fue la inauguración y por supuesto, pues todavía había detalles y todavía hay muchos detalles que concluir. Quizás sí, la crítica, a lo mejor válida, es que pues esté adelantando justamente la inauguración de estas obras con un objetivo político electoral. Eso Claro. yo creo que es lo que se puede criticar, pero más allá de esto, yo creo que si se empiezan a lo mejor presionar justamente la conclusión de estas obras insignias en beneficio de los mexicanos en cualquier parte de la República, está bien, pero bueno, hay que quedarnos te digo, en un punto neutro y no también pues agarrarnos de todo y echar la culpa de todo y poner taches siempre, ¿no? Claro. Judith, hay polémica, hay debate con respecto a el costo de pues construcción de este nuevo aeropuerto frente a lo que se pagó para la cancelación del pues el anterior aeropuerto de Texcoco, las diferencias, los costos, se habla de cantidades más de los 300,000 millones de pesos. Es un aeropuerto que realmente pues representa, garantiza la rentabilidad. Me refiero en el contexto en el que hoy se encuentra, las condiciones de movilidad, las condiciones de conectividad, las condiciones de operación, las condiciones de certificación internacional, pues en este momento, como bien refieres, no están al 100%. En mayo del año pasado, pues la Agencia Internacional Norteamericana retiró del nivel 1 a nivel 2 pues este certificado de seguridad de operación aeronáutica. Yo espero que para junio, como está pactado, pues se recupere este certificado de operación de seguridad internacional para operaciones aeronáuticas. ¿Tú qué opinas, Judith? ¿Crees que fue adelantado, fue apresurado o fue cumplir la palabra del presidente que él ya había empeñado en una precisamente conferencia mañanera donde pues él dio fecha y bueno, pues puso en predicamentos a los ingenieros militares que bueno, mi respeto, mi reconocimiento y mi admiración porque cumplieron y cumplieron bien, Judith? Sí, bueno, mira, como te comentaba anteriormente, efectivamente yo creo que sí fue como adelantado. Hay muchos detalles que creo que hay que definir para que esta obra realmente dé el servicio que ofreció, que comprometió. Eh, Como te comentaba, los beneficios en este momento son justamente para las personas de esa zona del Estado de México y de Pachuca, y está bien, porque finalmente eso va a ayudar a que puedan crecer de manera económica, a que haya más potencial comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Se van a detonar también las obras públicas en corto, justamente pues para poder
tener, digamos, los caminos mejor aplanados, vaya, para poder llegar allá al puerto, ¿no? Y Claro. eso es el beneficio de la gente. Al final del día, con esta construcción, se dieron empleos temporales para poder llevarla a cabo, y se dice que se espera que haya 160,000 empleos, empleos. justamente, ¿no? Entonces te digo, eso, bueno, es benéfico. El asunto es que justamente por esta, no sé si capricho, no sé si llamarlo así, del presidente, ¿no? De querer poner fecha para todo, y como tú dices, poner en entredicho, y más bien, no en entredicho, sino un predicamento. espada y la pared a quienes ejecutan esa situación. Claro. Y Totalmente. los riesgos que en un momento dado pudieran generar a corto o largo plazo este tipo de obras, justamente por esta premura, ¿no? Esperemos que no se dé ninguna situación de esa naturaleza, pero yo creo que el presidente sí debería de ser, digamos, un poco más moderado en esa situación de poner fecha y de decir el 21 de marzo truene, tiemble o relampaguee, porque de hecho así lo hizo tal cual y lo hizo, ¿no? Y perfecto. No, hasta el momento no hay ninguna situación, pero en otras obras no creo que vaya a ser de la misma manera, ¿no? Tren Maya, refinería Dos Bocas, por ejemplo. Así es. Sí, sobre todo el Tren Maya, porque finalmente es una obra que empieza de cero. Lo que es, por ejemplo, la refinería Dos Bocas, bueno, también, pero lo que es por ejemplo, la rehabilitación de las otras 5 que hay a nivel nacional, Claro. ya hay, ¿no? Ya hay un cimiento. Por ejemplo, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec también ya es solamente rehabilitar las vías, hacer ciertas rutas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Eso quizás puede ayudarle. Fíjate que esas son obras que, sobre todo el ferrocarril en el sureste, que el presidente como que no le ha puesto gran atención. O sea, finalmente, para él, de estas 5 obras insignias, la que más le representa, y yo creo que la que más le quita el sueño, es el Tren Maya. Totalmente. ¿Por qué? Porque finalmente está en su tierra, ¿no? Es algo que yo creo que él se comprometió con su gente, y es algo que yo creo que eso es lo que realmente le quita más el sueño, más allá de la refinería por este rollo de la independencia petrolera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que más que nada es eso, porque yo siento que eso le traería como una gran aprobación, o al menos siento que él piensa así, una gran aprobación el hecho de que se pueda construir ese tren. Judith, en redes sociales se ha generado también pues polémica, debate, discusión a favor y en contra con el motivo de esta fiesta, esta celebración de la entrada en operaciones del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, en el contexto de un escándalo mediático entre pues un ex colaborador como Julio Scherer, ex consejero jurídico de presidencia, la ex titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hoy senadora de la República, y el actual titular de la Fiscalía General. ¿Qué opinión te merece la respuesta que dio el titular del Ejecutivo, en donde pues él dice que él no se mete? Esto sí lo vincula, esto sí sería un tema que él tendría que abordar, porque se acusan actos de corrupción, uso faccioso de instituciones, se violenta el Estado de Derecho y se habla incluso de actos de corrupción. ¿Qué opinión te merece, Judith, al respecto? Mira, esa es una postura que el presidente ha tenido durante todo su gobierno, ¿no? El hecho de, bueno, hay diferencias, lo reconoció el año pasado, que había diferencias entre Julio Scherer y la entonces secretaria de Gobernación, pero es así como, bueno, hay problemas, que los resuelvan ellos, ¿no? Como que no se quiere meter tanto en este tipo de situaciones, quizá para no tomar partido, porque al final del día hay que recordar que todas estas diferencias que se dan entre estos personajes, ellos han sido muy cercanos, o sea, es dentro de su círculo más cercano. Entonces yo creo que de manera personal para él, el decir yo, o sea, darle el espaldarazo, digamos, al 100% a Julio o a Sánchez Cordero. Cordero en su momento lo fue, pero la verdad es que también me la ha raspado varias veces en el sentido que ha dicho, ay, bueno, es que yo necesitaba alguien que me ayudara a cabildear, alguien que me ayudara a tener la relación con los gobernadores, etcétera, ¿no? Entonces,
2 veces que lo comentó después de que ella dejó el cargo, y eso hace, o sea, vaya, eso se ve que la descalifica totalmente en ese sentido, ¿no? O le puso el cachito de que no cumplió sus expectativas. Y con respecto al fiscal Alejandro Gertz Manero, polémico, con todo este escándalo con el asunto de su hermano, de su cuñada y demás, bueno, de la hija de su cuñada, pues sí ha dado el apoyo, dice que él confía, que es un hombre honorable, que entiende que obviamente él está ahorita en el ojo del huracán porque es un tema personal, reconoce que incluso sí llegó a hacer tráfico de influencia, el sentido de tener el expediente del caso, etcétera, pero dice, o sea, lo justificó como porque, bueno, pues pobre, ¿no? Tenía que estar viendo el asunto de su hermano. Entonces, yo creo que eso fue una salida, ¿no? Y que, pues sí, al final del día yo creo que él va a dejar que se arreglen en donde tengan que arreglarse. Él, yo creo que no va a meter las manos por nadie. Pues a título personal, inteligente el presidente; a título institucional, imprudente el presidente; a título legal, a título jurídico constitucional, una omisión seria y grave por parte del titular del Ejecutivo Federal, porque ahí no habla Andrés Manuel López Obrador, estaría hablando el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y eso es una simulación respecto de una obligación constitucional en esos temas tan coyunturales y tan preocupantes para el Estado de Derecho y sobre todo para el funcionamiento correcto de un organismo constitucional autónomo como lo es la Fiscalía General de la República y como lo es la política interior de nuestro país en el ámbito legislativo y en el ámbito jurídico, hablando del exconsejero Julio Scherer. Judith, creo que hay muchos temas que siguen generando polémica, debate, y que siguen siendo, reitero, temas de debate en redes sociales y en medios convencionales. Judith, permíteme que te molestemos, sé que tienes una agenda súper saturada, pues permítame decirle, amable auditorio, la periodista y reconocida comunicadora Judith Sánchez Reyes, ella está pues prácticamente todos los días en la conferencia mañanera, cubriendo los eventos de mayor relevancia e importancia nacional. Es una mujer valiente, profesional, con una agenda muy saturada. Permíteme que te molestemos, no sé, jueves, viernes, Judith, porque tenemos ahí unos temas que me gustaría abordar contigo, que eres una profesional del periodismo y que eres una mujer con un análisis muy puntual. No sé si tu agenda te lo permita, Judith. Claro que sí, Julio, a mí me encantará intercambiar opiniones contigo y nada más si me permites acerca de este tema que estamos platicando. Más allá de todo esto, yo creo que la proyección también que se da de cómo hay estas diferencias y no hay una unión, ¿no? Una misma línea. Eso también es muy, muy complicado y por eso creo que el presidente debe de ser muy cuidadoso. La verdad es que es la primera vez que hay tantos escándalos en un gobierno, ¿no? Sí. Finalmente, las anteriores administraciones lavaban la ropa sucia en su casa y bueno, sí, ya después nos enterábamos, quizá muchos años después, pero no era de una manera tan pública y eso te digo, a nivel externo, manda un mensaje que creo que no es el mejor y creo que no es el correcto para nuestro país. Totalmente de acuerdo. Precisamente quería comentar contigo el próximo jueves o viernes un tema que sigue generando polémica en la alcaldía Cuauhtémoc. Un tema también fuerte que me gustaría platicar contigo. Entre mujeres te veas, entre mujeres gobernantes te veas. Pero eso lo platicamos el próximo viernes. ¿Qué te parece, Judith? Claro que sí, Julio, con mucho gusto. Y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos este jueves. Judith Sánchez Reyes, aquí en Contrastando Ideas. Compromiso hecho, amable auditorio. Aquí saludaremos a mi amiga Judith. Judith, te mando un fuerte abrazo, excelente noche, descansa. Sé que fue un día muy pesado el día de ayer y hoy no fue la excepción. Seguiste trabajando, como siempre, de manera muy profesional. Fuerte abrazo, descansa, Judith. Igualmente, Julio, buena noche. Judith Sánchez Reyes, un fuerte abrazo, mi querida amiga. No le cambie, ya tenemos en la línea telefónica, ya está el enlace con el prestigiado abogado constitucionalista Carlos Javier González Robles, precisamente en el contexto del análisis de la revocación de mandato, la omisión, la simulación o una violación directa al artículo 35 constitucional. No le cambie, regresamos.